caso, pues voy a hacer una primera presentación señalando fundamentalmente dos aspectos. Hoy presentamos un disco, pero no es cualquier disco, es un disco realmente muy especial por dos motivos muy concretos. Uno, y el principal, porque es un disco que hace 20 años en este país sería absolutamente impensable que un grupo joven español grabe un disco con este repertorio concretamente, es decir, con dos obras absolutamente canónicas, capitales del repertorio barroco centroeuropeo, como son las exequias musicales o el Requiem, algunos lo conocen como el Requiem de Schütz, y el que podríamos denominar también el Requiem de Bach, porque es una cantata, el Actus Tragicus, pero realmente es una cantata fúnebre y bueno, pues también tiene algo, de alguna manera, de Requiem. El que un grupo español, como digo, joven además, compuesto por gente muy joven, se anime, se atreva, me atrevería a decir también, a grabar un repertorio que hasta hace muy poco, poco más o menos, era patrimonio de los grandes conjuntos centroeuropeos, flamencos y en todo caso británicos, es verdaderamente, bueno, primero es un gran desafío, pero cuando uno escucha los resultados, y vamos a tener oportunidad de escuchar algunos ejemplos musicales, pues todos los velos se caen y descubrimos que efectivamente España ya está en condiciones absolutamente claras de jugar en la primera división de la música antigua europea en repertorios que, insisto, hasta hace poco estaban poco más o menos que circunscritos a los grandes conjuntos centroeuropeos. Yo desearía grandemente que este disco no solamente tenga repercusión aquí en nuestro país, que sin duda lo va a tener, sino que sea conocido más allá de nuestras fronteras, precisamente para demostrar la valía de estas nuevas generaciones de músicos, cantantes, instrumentistas españoles. En este caso estamos hablando de un grupo que tiene apenas 7 años de existencia, pero claro, estos 7 años están marcados por unos parones muy fuertes, como son la pandemia, fundamentalmente, y también un problema físico que tuvo su creador, fundador y alma mater del grupo y del proyecto, que es Jorge Suárez, a quien damos la bienvenida. Jorge, gracias por estar aquí, gracias por haber elegido el Club Matador y enhorabuena, fundamentalmente, por el disco y por el resultado del disco, que es verdaderamente espectacular en todos sus aspectos, porque ya veis, y hablaremos un poco, no solamente en el aspecto musical, incluso en el aspecto gráfico. La portada del disco, hecha por un diseñador, un artista muy especial, es verdaderamente una auténtica belleza. Esa enhorabuena lo hago extensivo al nutrido grupo de músicos que intervienen en la grabación, tanto vocales como instrumentales, entre los cuales tenemos pues, a dos grandes exponentes de cada materia. Por un lado tenemos a la soprano Manon Chauvin, francesa Manon, ¿no? Pero que afincada ya, que vive con nosotros desde hace bastante tiempo y que está realizando una carrera verdaderamente fulgurante, no solo en el ámbito de la música antigua, porque Manon realmente tocas todos los palos. Sí, bueno, sobre todo música antigua y contemporánea. Digamos, en el canto no, bueno. Pero bueno. Y digamos que como representante del ámbito instrumental tenemos al maestro Daniel Oyarzábal, a quien probablemente recordáis porque no hace demasiado estuvo tocando el clave precisamente en esta sala, porque fue la única vez que hemos traído un clave aquí a la sala de cine de Matador, cuando presentamos, me parece que fue el disco de Tamar Lalo, de la flautista Tamar Lalo, que también interviene, por cierto, y en algún momento tiene una intervención muy especial en el disco. Este es el primer aspecto. El segundo, y que va a ser más breve, es que aquí tendría que estar hoy Eduardo Torrico. Me vais a permitir que me emocione un poco. Eduardo Torrico, como todos sabéis, ha sido bueno, pues el alma mater de Scherzo. Yo soy el director, pero el alma mater de Scherzo era Eduardo. Eduardo nos dejó hace ya unos meses. Fue una muerte inesperada y fue una muerte que además abortó muchas cosas para Eduardo, tantas ideas, tantas ilusiones que tenía, y una de ellas precisamente era ver este disco materializado. Según me ha contado Jorge Suárez, en algún lugar del escritorio del ordenador de Eduardo todavía estará el esbozo para las notas al disco
que Jorge le había encargado y que Eduardo, en el momento en que sufrió el colapso, pues estaba escribiendo. Finalmente, obviamente, pues no llegó a completarlas. Las notas, que son extraordinarias, están firmadas por el propio Jorge, pero el disco está, como no podría ser de otra manera, dedicado a Eduardo Torrico, que, insisto, hoy debería estar aquí y estoy seguro que hoy está aquí. Irónicamente, el disco, a mí, desde el momento en que lo vi y sobre todo que lo escuché, me pareció que hacía verdadera poesía con el propio contenido. Son las exequias musicales, para mí, de alguna manera son las exequias musicales de Eduardo. El disco tiene dos obras fundamentales, hay algunas otras piezas que complementan, pero tiene dos obras fundamentales, que es el Requiem de Schütz, o las exequias musicales de Schütz, y el Actus Tragicus de Bach. Bueno, para mí este disco son las exequias de Eduardo Torrico, que nos dejó verdaderamente en un Actus Tragicus. Eduardo, por ti va. Vamos a escuchar una pequeña pieza de música y le cedo la palabra a Eva para que conduzca ya la presentación. Muchísimas gracias, Juan, por tus amables palabras y por esta presentación también tan emocionante, tan sentida, y luego escuchar ese inicio instrumental del Actus Tragicus de Bach, pues bueno, nos ha puesto a todos en una situación muy especial. Os doy las buenas tardes a todos, la bienvenida a la presentación de este disco Musikalische Exequias musicales, así se titula el álbum de manera general, de este maravilloso grupo Concentus König, liderado por Jorge Suárez, a quien tengo aquí a mi derecha. Y la verdad es que tengo que decir que es un placer estar hoy en el Club Matador, porque para mí es la primera vez que estoy aquí, así que estoy encantada de conocer este club tan exclusivo, pero a la vez tan dedicado a ese foco principal que nos interesa tanto a todos, como es la cultura, y dentro de la cultura pues la música y también pues bueno, el cine, ¿no?, que estamos aquí en esta sala. Así que muchísimas gracias a los miembros del grupo de Concentus König, gracias a Juan Lucas, también al propio Club Matador, y gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Hoy la presentación, como veis, va a ser muy coral, porque vamos a poder hablar con el director y fundador de Concentus König, naturalmente con Jorge Suárez, que naturalmente va a ser el que más va a intervenir,
Dejarme Ir. También hablaremos pues, con Daniel Oyarzábal y con Manon Chauvin, como nos decía Juan, y el propio Juan Lucas también tiene varios puntos de conexión con el disco a través de Eduardo y también Eduardo Torrico, naturalmente, y también pues, va a intervenir un poquito en esta presentación. En este álbum, como el propio Jorge Suárez dice en la primera parte de las notas al disco, que están escritas por él en una introducción, digamos, personal, dice que se propone hacer un recorrido en forma de diálogo entre dos de las obras musicales funerarias más importantes del barroco alemán, esa cantata Actus Tragicus de Bach y las exequias musicales de Heinrich Schütz. También habla de Lars Moriendi, que me parece una expresión maravillosa, ese arte de morir o arte del buen morir, podríamos traducir mejor, de lo que luego hablaremos. Y también hay que decir que aparecen otras piezas del propio Schütz, motetes y también algunas piezas en versión instrumental de Michael Pretorius y de Johann Christoph Bach, de los que también hablaremos concretamente. No vamos a poder escuchar naturalmente música en vivo, pero después también tendremos oportunidad de escuchar dos fragmentos muy escogidos de este álbum, porque bueno, pues nos van a permitir ver también un poco el concepto sonoro del disco y el trabajo de IBS Classical, que es el sello discográfico que ha producido este CD, y bueno, Paco Moya, que es su director y productor, no ha podido estar hoy aquí con nosotros, pero también le tenemos muy presente como gran bueno, pues hacedor de ese producto final que es el disco. Para empezar un poco a meternos ya en harina, os cuento que Jorge Suárez, que es madrileño, es un joven músico, como veis, tuvo una formación muy amplia en piano, violín, composición y dirección aquí en el Conservatorio Superior de Madrid, pero el maestro Jorma Panula, que es uno de los grandes directores de la actualidad, pues le invitó a trabajar con él en Finlandia. Es decir, que Jorge no se ha dedicado toda la vida a la interpretación historicista o a la interpretación de música barroca, sino que tiene un espectro mucho más amplio en cuanto a sus intereses musicales. De hecho, ha colaborado con la BBC Philharmonic, con otras orquestas europeas, pero también con las mejores orquestas españolas, pues la Sinfónica de Madrid, la RTVE, la Orquesta Nacional. También ha estado con Juanjo Mena como asistente, y en estas últimas temporadas hay que decir que ha estado como director asistente de la joven orquesta de la ORCAM y también asistiendo a Ana González en ese milagro, esa joya de coro de niños o pequeños cantores de la ORCAM, de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Es graduado en Economía, esto no sé si quieres que lo diga, pero yo tengo que decirlo porque me parece también muy importante. También es musicólogo, ha terminado el máster de musicología en La Rioja. Y bueno, pues en 2017 decidió fundar, digamos, su gran sueño, su ilusión, porque él siempre tuvo mucho interés en la interpretación historicista, y ya desde entonces, al fundar Concertoskönig, quiso centrarse no tanto en recuperar obras españolas o italianas, que es un poco a lo que más se han dedicado siempre los grupos de música antigua aquí en España, con excepciones, por supuesto, pero bueno, era un poco el foco de atención principal, y él decidió irse pues, a ese repertorio más centroeuropeo, Buxtehude, Bach, incluso Mozart, también Monteverdi, por supuesto. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo este? Sí, mejor. Bueno, muy buenas tardes, Eva. Muy buenas tardes a todos. Juan, Manon, Daniel. Muchísimas gracias de verdad por acogernos aquí en este maravilloso club. A todos por vuestra compañía en este día tan especial y por supuesto pues, por estas palabras tan cariñosas, tan cálidas que, bueno, pues que tan feliz me hacen sentir hoy, ¿no? Enhorabuena por este disco tan excepcional que ya hemos empezado a escuchar, pero vamos a empezar, pues como siempre, por el principio, cuando se trata de un grupo joven en los dos sentidos, porque tiene 7 años y también porque en su constitución, y creo que es uno de los grandes aciertos del grupo, unes a dos buenísimas generaciones. Una generación un poco más veterana, que digamos que insufla ahí su veteranía y su buen hacer, su experiencia, y luego tienes a la generación más joven con toda la energía, con toda la pasión y con los nuevos conocimientos también de los últimos años, ¿no? Cuéntanos cómo, por qué, con qué objetivos fundas Concertoskönig, y también una cosa que a mí me gusta preguntar mucho, el origen de ese nombre, que sí que nos lleva mucho a ese entorno alemán, ¿no? O austríaco. Pues es curioso porque cuando se decide fundar el grupo, no nace con una pretensión pues, de acabar un día, quién sabe cuándo, por ejemplo aquí, ¿no? No surgió con una intención excesivamente profesional,
sino más bien la de poder empezar a comprobarme a mí mismo como músico, ¿no? Yo en Finlandia pues estaba siempre rodeado de muchos compañeros que tenían la oportunidad de dirigir mucho y bien, pues si no incluso en Finlandia, pues en países limítrofes, ¿no? de esa zona, donde pues las posibilidades son muy grandes y los recursos pues siempre pues quizás son mayores, ¿no? que los que tenemos aquí en España. Entonces pues el maestro Panula pues siempre me invitó, oye, tienes que tener algo en Madrid cuando estés de vuelta con lo que poder trabajar, con lo que poder estar en contacto con músicos, preferentemente músicos que sepan mucho más que tú. Y por eso, básicamente, yo decidí formar un grupo en España, pero con una intención casi de juntarnos como amigos a hacer algo. Y ese algo, pues, tenía que ser lo que a mí me interesaba por encima de todo, ¿no? que era hacer música de Bach. Y por eso surge, no surge con una pretensión de vamos a fundar un grupo para hacer música alemana en España, no, sino más bien por una necesidad personal de encontrarme como músico, de descubrirme. Y aquí estamos, ¿no? con un proyecto que se ha hecho realidad y que no imaginé que cogería este punto. ¿Y el nombre? Y el nombre, pues, bueno, la parte Concentus es un homenaje personal a Harnoncourt, que es pues, al que no pude conocer personalmente, para mi desgracia, evidentemente, pero que sin ser un mentor real, por así decirlo, físico, sí es un mentor, espiritualmente, sin ninguna duda, pero a través de su legado, de sus escritos, de su música, pues todo lo que hizo en mí, ¿no? Cuando digamos que estás en esa época en la que tu cabeza se está abriendo por todos lados y estás recibiendo y recibiendo. Harnoncourt, sin duda. Y Koenig, pues, por una referencia, para mí, de una forma velada a Johann Sebastian Bach, como evidentemente el rey, ¿no? Y entonces, pues es un poco la forma que coge el nombre, Concentus Koenig. Claro, un enorme admirador y apasionado de Bach se tenía que juntar con Daniel Oyarzábal, estaba clarísimo, para hacer proyectos de este tipo. Bueno, Daniel Oyarzábal seguramente ya le conocéis todos, es el organista de la Orquesta Nacional, también es clavecinista, ha trabajado con todos los grupos de contemporánea de aquí y de fuera, también organiza el ciclo Bach-Bermud del CNDM. Daniel, buenas tardes, no sé si puedes pasarle el micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo conoces a Jorge Suárez y cómo decides participar en Concentus Koenig? Hombre, la clave de Bach está bastante clara, pero dentro de tu apretada agenda era complicado, ¿no? Te voy a decir una cosa que es curiosa, no lo sabía lo de Harnoncourt, pero justo a Imanol ahora le estaba diciendo que cuando yo conocí a Jorge, noté que él estaba como que venía de una escuela que a mí me ha gustado mucho siempre, que es una escuela como menos exuberante, ¿no? La escuela de Gustav Leonhardt, Harnoncourt, Benjamin Arap, podría ser alguna de las personas, que todas son muy loables y maravillosas, pero yo me siento bastante cercano, para mí yo era un referente. Harnoncourt, entonces, ahora que has dicho esto, pues he visto que te pillé, ¿no? Que nunca habías dicho. Era interesante. No, pues nosotros conocemos de hace 15 años igual. Sí. O sea, son muchos, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías tú? 15. 15 años. Entonces nos conocemos porque toda la catedral de Getafe estaba muy relacionado con la catedral, estaba con el coro, cantaba, hacía, yo me acuerdo, estaba tocando el órgano y el arreglo ponía arreglo de Jorge Suárez. Entonces ahí poco a poco hablamos enseguida, congeniamos porque él tenía una pasión por la música alemana, yo también, por supuesto, y sobre todo que yo creo que conectamos porque él está ahí, en esa mentalidad como de una manera de hacer la música que no es fácil hacer carrera así, quizás la más difícil, que es con tranquilidad, con honestidad, sin demasiados excesos, ¿no? Y que le va muy bien a la música alemana. Quizá eso no funcionaría también con Monteverdi o con otros, pero la música alemana le viene bien esa solera, esa enjundia, entonces creo que conectamos porque yo también creo en eso. Y claro, Schutz, me gusta, pero Schutz, ¿quién hace Schutz? Yo tengo 51 años y solo he tocado 2 veces en mi vida Schutz. ¿Y Buxtehude cuántas veces la has tocado? Bueno, una vez más tú solo, ¿no? Pero también... Bueno, pues vamos a saludar también a Manon Chauvin, que ya ha hablado un poquito antes, ya sabemos que su espectro de actuación es muy amplio, vas hasta el 18, porque he visto que también tienes algunos villancicos
del maestro Soler, también sí. del padre Soler, grabados, oratorios, pero está entre pues eso, la ópera contemporánea y luego los siglos XVII y XVIII. Exacto. ¿Cómo conoces a Jorge? Bueno, algo muy interesante y aquí me ha impactado un poco, porque es una soprano de origen francés, nacionalizada francesa, pero ha estudiado en el Conservatorio Nacional de México y luego ya en la Escuela Superior de Canto de Madrid y ya se estableció aquí. No me quiero mover de aquí. Y supongo que en Madrid conocerías a Jorge también. Sí. ¿Y qué destacarías de Concentus König para haberte unido a ellos? Pues obviamente el repertorio, que sé que incidimos mucho en ello, pero es que es una gran noticia que se haga ese repertorio aquí en España y de manera tan asumida también, ¿no? De decir, pues eso es lo que me gusta y es lo que vamos a hacer y nos sale bien y fantástico. Porque el concierto que hice el primero con Jorge también era Schütz y había Buxtehude y cosas así, era, digamos, el mismo entorno. Y me parece bonito seguir indagando, como dice él, como músico y como intérprete en esos repertorios que se hacen poco. Muy poco tanto, claro. Bueno, pues esperemos que se haga más en concierto, ya tenemos el disco y a partir de aquí que se escuchen más en vivo, que también tiene un valor añadido. Antes he hablado de Buxtehude porque los primeros trabajos en audio y también audiovisuales de vuestro grupo se fueron a Buxtehude, también otro autor al que siempre vinculamos con Bach, pero al que escuchamos poco, pues incluso hasta en las radios, ¿no? Es un autor que bueno, permanece ahí como el gran maestro, pero que no poca gente se atreve a interpretar pues sus Membra Nostri o, por ejemplo, la recreación que habéis hecho vosotros de esas Abendmusik a las que quiso acudir Bach. Voy a meter la pequeña cuña, Daniel, del podcast que tenemos en CaixaForum Plus sobre ese viaje de Bach para encontrarse con Buxtehude en Lübeck, un viaje a pie. Pero bueno, cuéntanos por qué quisisteis empezar con Buxtehude y tenéis dos tipos de trabajos que además podemos acceder a ellos a través de vuestra web y no sé si se llegaron a publicar de manera discográfica con disco físico. No, llegamos a grabar en forma de EP pues unos extractos de Membra Jesu Nostri, de las cantatas, una de las obras pues, probablemente más conocidas, ¿no?, de Buxtehude. Es verdad que a mí me ha ocurrido, ¿no?, incluso hablar con amigos músicos y decirles estoy preparando algo de Buxtehude y que me digan quién es ese, ¿no? y es una realidad y es sorprendente, ¿no? Buxtehude sin duda es uno de los compositores que más hemos trabajado, probablemente por una conexión también personal muy fuerte con su música y evidentemente pues con la conexión que existe, ¿no?, entre Bach y él. Lo más interesante yo creo que haber trabajado Buxtehude es que te ayuda a tener una panorámica muy certera del estado, digamos, de la cuestión en el que luego Bach se va a encontrar. Es una música austera, en general la que conservamos, desgraciadamente se conserva muy poco de Buxtehude. Probablemente lo más magnífico, ¿no?, lo más grandioso de lo que se ha perdido pues, toda la música de las Abendmusik. Pero todas esas cantatas que se conservan, las triosonatas, mucha música de cámara, es una música contenida, ¿no?, contenida. Y sí, pues conecta con lo que Daniel estaba diciendo, será verdad lo que dice. O sea, entro fácilmente, ¿no?, en ese tipo de poética, ¿no?, de narrativa. Es una música que deja mucho espacio a los intérpretes, a la voz, y, bueno, y luego es un deleite estudiarla, entenderla o intentar entenderla e interpretarla. Si nos centramos ya en este disco, creo que sería una obviedad preguntar por qué decides unir en un mismo álbum las exequias musicales de Schütz y el Actus Tragicus de Bach, porque es como la continuación una cosa de la otra, más o menos, digamos. Pero claro, lo habéis revestido con otros motetes de Schütz y con dos piezas instrumentales, como decía. Cuéntanos un poco el porqué, la elección de esas piezas y también el orden, porque digamos que el punto fuerte, el plato fuerte del disco son las exequias musicales de Schütz y la encontramos al final del disco, ¿no? Entonces, ¿por qué esa preparación con el Actus Tragicus ahí en el medio, dos piezas instrumentales, otros motetes de Schütz? ¿Cómo se estructura en tu cabeza eso? Sí, buscamos intentar crear un recorrido para cuando el oyente esté frente al disco pueda recibir una historia.
de alguna forma. Por eso tan interesante lo que decías antes, ¿no? De las Ars Moriendi de aquella época. Todo era un gran engranaje de muchas piezas culturales, religiosas, musicales, ¿no? Evidentemente, que nos aplican. Pero estaban estrechamente vinculadas, ¿no? Y todas las piezas que articulan el disco precisamente giran en torno a eso, a una visión muy concreta de la muerte, de cómo aproximarse a la muerte pues en esta época. En esta época y también en esta cultura y en esta religión, ¿no? No olvidemos que esto está pues todo de alguna forma recogido en un perímetro muy concreto de Europa, ¿no? Que es esa zona luterana. Y los vínculos que existen dentro del disco pues, son de alguna forma muy naturales, ¿no? La relación de Schütz y Bach, pues, ahora podemos profundizar un poco más en ella. Evidentemente no se conocen, ¿no? Pues están a una distancia de un siglo. Pero los autores que están en el medio sí, ¿no? O sea, Michael Pretorius, por mencionar una de las piezas, ¿no? que dices instrumentales, es contemporáneo de Schütz. Llegaron a ser amigos, llegaron a coincidir incluso, ¿no? En la corte de Dresde. Y era muy interesante utilizar esa pieza como un hilo conductor. Usamos una lectura dentro de las Musicione, que son un gran volumen, ¿no? Creo que son ¿cuántos tomos? Más de 10, ¿no? Esto está en el séptimo tomo, perdón. Es una realización, una armonización que él hace de Mit Fried und Freud, ese himno luterano tan... Con pues, paz y alegría, que podríamos traducir. Sí, exactamente. Que siempre se utilizaba en los servicios funerarios. Al inicio del servicio se interpretaba esa melodía, bien en forma de coral, bien en forma de realización al órgano. Entonces, de alguna forma, es un preámbulo, ¿no? A lo que va a venir. Y está muy bonito porque está conectado con Bach, en concreto con Actus Tragicus, porque en uno de los momentos, digamos, de cenit de la cantata, encontramos un ejercicio prodigioso de aumentación en el contrapunto que realiza Bach, precisamente esta melodía. El Mit Fried und Freud está cantado por la voz del contralto, en este caso Gabriel Díaz, maravilloso, y sobre él, sobre esa melodía en aumentación, suceden muchas cosas muy bellas, ¿no? Y esa melodía ya la hemos escuchado, como digo, ¿no? Pues en Pretorius. Y luego, además, la vamos a escuchar de alguna forma, no en forma de melodía, sino en forma de texto, dentro de las exequias, ¿no? Porque evidentemente Schütz se vale de ese texto, que es tan evidentemente, pues tan, ¿no? de la liturgia. Y las otras piezas, por ejemplo, los motetes de Schütz que incluís, bueno, entran dentro de ese mismo viaje. Es curioso que en un disco en el que conviven Schütz y Bach, el protagonista sea Schütz, ¿no? O sea, bueno, son coprotagonistas, pero tiene un poquito más de peso Schütz. Yo creo que algo tiene que ver que en 2022 fue el 350 aniversario de la muerte de Schütz. Y, bueno, no sé cuánto tiempo lleváis interpretando estas obras hasta que las plasmasteis en el disco. Pues las exequias tuvimos la oportunidad de haberlas trabajado 2 años antes de haberlas grabado. Varias piezas más del disco también estaban ya rodadas. El Actus Tragicus no, el Actus Tragicus lo preparamos expresamente para el disco. Preguntabas por el resto de obras. Sí, el disco abre con una declaración de intenciones muy clara, ¿no? Y es ese Selig sind die Toten, que es benditos sean los muertos de Schütz. Que así se abre el Requiem alemán de Brahms, por ejemplo. Totalmente. Es como un texto muy luterano, muy vinculado a ese Ars Moriendi, ¿no? Y de alguna forma luego el disco se cierra también con ese Selig sind die Toten. O sea, hemos de alguna forma, pues, tampoco sin recurrir mucho a lo extremadamente sesudo, pero sí encontrar una lógica, ¿no? Dentro de la forma en la que la música se presenta en el disco. Y luego tenemos también a Johann Christoph, que es una figura muy interesante a introducir dentro del trabajo, porque conecta de alguna forma una tradición que va pasando de Schütz y que recoge Bach. Bach recordaba a su primo segundo, bueno, él era el primo de su padre, tío segundo, ¿no? Por así decirlo. Y lo recordaba probablemente como, siempre se ha dicho, ¿no? Pues como el músico más virtuoso de la familia Bach hasta Johann Sebastian. Y tuvo una influencia muy fuerte en la infancia más temprana de Bach, porque él, claro, se queda huérfano
muy pronto y pasa mucho tiempo con su tío y hay muchas cosas que se pueden de alguna forma extraer de esa relación que Bach, Johann Sebastian, debió de tener, ¿no? con su tío Christoph. Y es una persona muy azotada por los devenires de la vida. Tiene una vida un tanto con muchas frustraciones, con cosas trágicas, pero es un hombre que, por lo poquito que se puede saber de él, pues utilizaba, digamos, su arte, su música como una manera de expresar ese dolor y esas angustias. Precisamente la pieza que está en el disco es una cosa bellísima, hermosísima, que le hemos hecho una lectura de viola da gamba, de soprano, pero en realidad es una realización coral. Y refleja mucho eso, esa angustia, la ruptura que tiene en el metro, cómo se rompen los ritmos, cómo genera un desasosiego, pero a la vez, claro, lleno de belleza, ¿no? Es muy interesante la figura de Johann Christoph y yo, para preparar evidentemente el disco, pues tuve la oportunidad de entrar en todo lo que pude, ¿no? de él y fue un descubrimiento, porque no... De hecho, voy a contar una cosa, que en el disco había una pieza más de Johann Christoph, ¿verdad? Un motete que no duermo por poder hacerlo. Es una cosa espectacular, espectacular. Es un Nundimitis, un Nundimitis católico, pero llevado a lo luterano, como está en Schütz, en las exequias. Ese canto de Simeón, del anciano Simeón, cuando se encuentra con Jesús en el templo, pues ya, Señor, ya puede partir tu siervo, ¿no? Porque ha visto a tu hijo. No sé exactamente cómo es el texto ahora mismo, pero es las palabras del anciano Simeón. Y era una obra fascinante. Y por cuestiones, pues, no, de la logística propia de la grabación, vimos ahí que no íbamos a poder grabarlo como queríamos. Y está pendiente de hacer eso, ¿no? Porque me estoy yendo mucho a Johann Christoph, tendríamos que hablar más de Schütz, ¿no? Pero es extraordinario, ¿no? Es un músico extraordinario. ¿Tenemos material para hacer un disco de Johann Christoph Bach? Sí, por supuesto. Pues por supuesto. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a meternos ahora un poquito con el Actus Tragicus de Bach. Hemos escuchado la introducción instrumental, vamos a escuchar el primer coro, pero antes, Juan, querría preguntarles tanto a Daniel como a Manon, pues un poco por la estética, la escritura, por lo que más destacaríais un poco de esta obra y también de vuestra propia interpretación. Daniel. De Actus Trágicos, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que me sorprende, que me cuesta creer, a pesar de que está, yo en su momento, hace muchos años, yo canté Actus Trágicos, créetelo, pero sí lo canté con coro. Y me acuerdo que estuve, porque no me creía que digan que lo ha compuesto con 22 años, no me cuadra. Porque la música, pues eso es lo oficial, ¿eh? Pero sí, ¿no? Me refiero que parece que no se sabe, pero es casi seguro. Y eso es lo primero que te diría que me sorprende. Yo esa música no he escuchado ustedes al principio, eso no lo ha compuesto con 22 años, no me cuadra. Porque es demasiado moderno, demasiado profundo, como de un viejo de 80 años, pero debe ser cierto. Entonces, bueno, es que de Actus Trágicos, que te voy a decir, pues es una música bastante maravillosa. ¿Cómo más puedo decir? Tú tocas el órgano positivo en todo el CD, que no lo hemos dicho, porque tienes tantas facetas, podías cantar también, pero en este caso tocas el órgano positivo. Y Manon se encarga de hacer pues, los solos para soprano que tenemos ahí. ¿Cómo es el tratamiento del texto en este caso que hace Bach en esta cantata, que en principio es una de sus primeras cantatas? Pues me ha tocado la pregunta difícil. Daniel se ha escaqueado. Bueno, o lo que quieras contarnos sobre tu experiencia al interpretar esta obra. No lo digo porque el texto siempre para un cantante es algo sí lo es, importante, ¿no? Más que en el texto me he centrado un pelín más en, no tanto en la dicción, pero como que el pasar por las propias consonantes pueda llegar ¿A la vocal o al afecto o al oyente? Sí. Y al afecto, más que pensar en todo el texto, porque realmente si lo digo con sinceridad, la soprano canta poco en la cantata. Hay un área precioso de barítono bajo muy tirante, un área de tenor espectacular. Entonces, bueno, pues sí hay unas intervenciones, pero diría que la soprano no tiene tanto peso en esta cantata, pero es, como dice Daniel, es una cantata muy bonita y muy fácil, en lo que a mí me corresponde, de cantar, muy solo. O sea, que no te viene... tanto con las otras voces, pero claro. La soprano era muy fácil.
Pues vamos a escuchar, si te parece, Juan, ese primer coro. Gottes Zeit ist die allerbeste, ist die allerbeste Zeit. Die allerbeste ist die allerbeste Zeit. Decía que la hora de Dios es de todas la mejor, que es la traducción del texto de lo que hemos escuchado, ese primer coro de la cantata Actus Tragicus. Ya hemos escuchado también en 2 ocasiones este disco. Cuéntanos, Jorge, cómo llega este proyecto a IBS Classical y sobre todo cuál es el concepto sonoro. Os vais a una iglesia a grabarlo, supongo que queréis tener también esta sensación un poco de espacialidad o de incluso reverberación. ¿Queréis que el disco tenga un concepto sonoro de concierto? ¿Está súper producido? Cuéntanos cómo fue ese trabajo de la parte más discográfica. Sí, es una pena que Paco no pueda estar hoy Ya. aquí, está grabando en Córdoba y habría sido genial, ¿no?, que él también hubiera podido aportar más sobre esto, pero es verdad que tuvimos muy claro desde el principio qué tipo de sonido es el que buscábamos. Y no era un sonido que fuera excesivamente artificial. Y explico artificial. Al final la discografía pues es un mundo aparte, ¿no? No es lo mismo escuchar una ópera en un teatro que escucharla en un disco. En un disco tienes a la soprano aquí o al tenor. Eso no es real en la vida real, ¿no?, en un teatro. Era importante que la sensación que esta música necesita tener, ¿no?, para conseguir que el texto de alguna forma fluya hasta el oyente, quedara preservada, ¿no? Y para mí eso es una cuestión de intimidad en el sonido. Huir de los sonidos muy cercanos, de la prominencia de un solista frente a otro o de una parte del ensamble frente a otra. Buscábamos que el micrófono de alguna forma recogiera una sonoridad global. Sí, y fue un reto, fue un reto. Me consta que Paco trabajó pues, intelectualmente fuerte antes de grabar. Cruzamos muchas muestras de otras grabaciones, de otros trabajos, cogiendo y descartando ideas. Para él era muy importante las flautas, estaba obsesionado con las flautas y la colocación de las flautas porque, bueno, de alguna forma lo que él había escuchado hasta nuestro trabajo pues no terminaba quizá de encantarle, ¿no?, la forma en la que estaban mezcladas las flautas dentro de esta cantata. Y yo creo que, bueno, no lo sé, que está muy satisfecho por cómo ha quedado. Era importante que fuera una iglesia, claro, por necesidad, ¿no?, de esa reverberación pues, justa y necesaria, pero como para sentir que estamos escuchando una música de iglesia dentro de una iglesia, ¿no?, y estar ahí.
Era la iglesia de Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón. La grabación se hizo en junio del año 22, que nos permite pues, bueno, captar también esa espacialidad, como decíamos, de los coros, esa rever, esa sensación también de un lugar especial, ¿no? Que también eso es importante por el propio espacio y la física de ese espacio. Pero, ¿cómo fueron esas sesiones de grabación, Manon? ¿Hay alguna peculiaridad? Sé que la hay, por eso te lo pregunto. ¿A qué horas grababais? En fin, cuéntanos cómo viviste esos días. A ver, las grabaciones de por sí suelen ser agotadoras. O sea, yo no conozco ninguna grabación donde salgas dando saltos y entonces pues siempre llegan momentos de cansancio, desesperación, porque siempre los hay, y también que el tic-tac del reloj de Paco Moya o de las agendas de cada uno también cuentan mucho. Entonces, recuerdo, pero es un punto muy a tu favor, Jorge, que no pierdes los papeles nunca y eres muy paciente. Algunos directores se pueden poner muy nerviosos y tú como cantante pues te sube la garganta hasta aquí, ya no puedes cantar, te pones nervioso y no, en su caso ha mantenido la calma siempre y hemos acabado, pues no me acuerdo a qué hora, pero 2 de la mañana. 2, 3 de la mañana, 3 sí. de la mañana con ya blancos y hambrientos, pero bueno, valía la pena y para eso estábamos. Claro, grababais o empezabais a grabar a unas horas un poquito intempestivas, me contabas, Jorge, me decía, vivimos con nocturnidad esos 3 días porque teníais a unos compañeros en la interpretación que estaban fuera de la iglesia, ¿no? Exacto, teníamos la presencia continua de un grupo de 200 pájaros, 250, 236, no sé, por ahí andaban. Salen en la grabación. Sí, y salen en la grabación. Además, por deseo expreso de Paco de salir, porque yo estaba empeñado en, no, por favor, esos pájaros no pueden, hay que quitarlos como sean. Y él me decía, te has dado no, cuenta de que es bueno, que salgan. Claro, Sí, Está muy bien. Claro. Él decía, no, Jorge, no, eso es vida, es vida. Y decía, bueno, Claro. pues tendrá que estar, ¿no? Y grabábamos a esas horas porque era cuando yo ya había identificado que los pájaros ya iban a dormir. Entonces, el problema fue encontrar exactamente un sitio que por logística nos permitiera. Al final el grupo, hay 21 músicos grabando en algunos momentos aquí. Cuadrar eso es una auténtica odisea. Entonces, debíamos estar en Madrid, seguro. Encontrar un lugar que nos permitiera grabar solos, sin la presión de irnos de un sitio a una hora determinada, con una cercanía relativa para todo el mundo, poder cuadrar en su agenda durante 3-4 días este espacio. Una serie de requisitos, pues, lógicamente necesarios de acústica. Bueno, pues encontramos esta joyita, una acústica estupenda. Paco disfrutó mucho de grabar allí. Encontramos muchas posibilidades además a la hora de microfonear, porque claro, toda la música de Schütz es muy necesaria, toda la disposición coral. Al final la policoralidad necesita de una necesidad física de espacio para funcionar, por si no el sonido aturulla. Aunque es tremendamente hermoso, pero llega un momento en el que hay demasiada música sonando a la vez, ¿no? Y superponiéndose. Entonces ese espacio era necesario. Y pues gracias a Dios encontramos esto. Y claro, pues había que grabar de noche. Juan, quiero que me cuentes un poco lo que os decía Eduardo Torrico sobre Concentus König, porque él les apoyó desde un principio, desde un primer momento, le gustasteis mucho y yo sé que hablaba contigo, ¿no?, sobre ellos y te decía... Me habló en un par de ocasiones o 3, pero he de decir que me habló poco antes o sea, me habló del disco, me habló de que tenían iban a salir. un esfuerzo, sí. La verdad es que no recuerdo, porque yo creo que os conocéis desde antes incluso de la pandemia, probablemente, es probable que me hablase de vosotros, pero él estaba, y del grupo, pero él estaba muy pendiente precisamente del disco, y recuerdo que, no sé decirte, 1 mes, 2 meses antes ya me empezó a decir que había que hacer algo. Había que hacer algo con este disco que iba a ser algo importante. Yo lo que no sabía, por ejemplo, era que él estaba haciendo las notas. Eso no lo desconocía completamente, pero me consta que estaba muy excitado. Yo creo que tenía
él tenía la certeza de que se trataba de algo bastante especial, también un poco por lo que me indicaba antes, ¿no? Realmente es que hay muy pocos discos como este, ¿no? Espero que sea el comienzo ya de una, ¿sabes? Que haya abierto de alguna manera la veda para que otros conjuntos españoles y otros artistas españoles se atrevan con este repertorio, porque yo creo que hasta ahora imponía un poco, ¿no? Y Eduardo se quejaba mucho de eso, precisamente, de que al final él era el primer defensor de la gran calidad de las nuevas generaciones de intérpretes españoles, pero se quejaba un poco de que al final estaban siempre muy constreñidos a repertorios o españoles o por lo menos del ámbito muy mediterráneo. Sí. Cuando Eduardo, de todos he sabido que lo que más le gustaba en este mundo era Bach y Händel. Eran sus alfa y omega absolutos. Y claro, pues el hecho de que un grupo español joven acometiese además menudas obras, es que realmente, insisto, son dos obras verdaderamente de isla desierta, el Requiem de Schütz. Yo es que siempre le llamo el Requiem, conoces las exequias musicales, yo te digo el Requiem de Schütz, porque además es el antecedente del otro gran Requiem alemán, que es el de Brahms, que se llama Requiem alemán, pero en realidad el primer gran Requiem alemán es el Requiem de Schütz, las exequias musicales. Y yo recuerdo incluso desde la época de la quinta de Mahler, por ejemplo, Eduardo y yo hablábamos mucho, nos gustaba mucho la grabación de Vox Luminis, del grupo flamenco, Vox Luminis de Lionel Meunier, que es extraordinaria en el sello Richard Karl, salió como hace unos 8 o 9 años, y hablamos mucho de esa grabación, una de las grandes grabaciones de música antigua de esa época, y yo estoy absolutamente convencido que Eduardo la hubiera puesto casi a nivel. O si no... O más incluso. Eso. Ya has abierto un poco la veda de la importancia que tiene este Requiem de Schütz o estas exequias musicales de Schütz, pero quería preguntaros tanto a Dani como a Jorge, pues eso, ¿qué destacaríais de esta obra? ¿Qué influencia posterior tuvo, más allá de ese Requiem alemán de Brahms? ¿Y qué bases sentó para lo que es el Requiem luterano? Estamos siempre acostumbrados al Requiem en latín, ¿no? Esto es otro tipo de concepto, de obra, incluso de preparación, porque aquí el propio fallecido es el que decide los textos que quiere que se musicalicen para cuando fallezca, ¿no? O sea, es una peculiar, ¿no? Una cuestión peculiar. Yo sí que tuve la oportunidad de hablar con el doctor Eco sobre Schütz, precisamente poco después del concierto que hicimos. Estuve charlando en el auditorio porque yo sé que es curioso, mucha gente no pensaba, aunque él lo decía, pero por cómo es él, no pensaba que Bach y Händel, como que parecía que le estarían diciendo, pero ¿tú crees que le gusta más italiano? Y hablamos de Schütz. Y yo me he preguntado siempre, yo soy una persona muy pasional, pero también muy analítico, yo quería saber por qué me gusta Schütz, ¿no? Yo quería saberlo de verdad, por qué me gusta tanto, es de mis compositores favoritos del mundo. Tengo muchos discos en vinilo y tengo muchísimos. Y yo creo que precisamente tiene un valor muy fuerte para muchos posteriores porque es de los pocos músicos, no quiere decir que sea una cosa mejor o peor, pero quizás la razón por la que me gusta a mí mucho, que todavía está en el mundo modal, todavía está sonando como música del siglo XV, XVI, es decir, a veces está tocando las exequias, re menor, la menor, re menor, fa mayor, 4 acordes que podría ser una obra de Motet de Victoria. Eso no lo hace la gente en la época de Schütz. Él es de Schütz 100 años antes de Bach, pero cuando él tenía 40 o 50 años había muy pocos que compusieran como él. Entonces, dos de mis pasiones, que es el final del Renacimiento y también con el Barroco. Entonces es una especie de como cuando Bach se pone a componer un poco arcaico, ¿no? Entonces Schütz tiene algo que no tienen los demás y por eso quizás mis favoritos y en las exequias exactamente es todo eso. El mundo modal con el toque barroco, la inversión y tal. Entonces ese resultante llamó la atención a mucha gente, claro, a más por supuesto. Todos estos compositores que están en el punto de transición entre una cosa y otra, al final suelen ser de los más interesantes, evocadores y que hacen evolucionar, ¿no? Claro, pero eso es lo curioso, que normalmente todos los que van no hacen lo que hace Schütz. No lo hacen, de verdad, ¿eh? Como buen friki puedo decir que no hay muy pocos. Es decir, cuando está en 1605 tal, Monteverdi es de los pocos, pero poco. Él es el único que está tocando, cuando los demás hacen barroco, es capaz de hacer 3 minutos de música del Renacimiento pleno. Eso no conozco a ninguno,
salvo Suits. Y después, por supuesto, el estudio con Gabrieli, que es otro de mis favoritos. O sea, que está claro que ellos ponían música para que yo fuera feliz. Cuéntanos, Jorge, porque vamos a escuchar ya la última pieza antes de escuchar el teaser, que se nos está yendo un poco el tiempo. A ver, estas exequias musicales tienen una estructura curiosa. Están distribuidas en 3 cortes, en 3 tracks del disco. Uno de ellos dura 26 minutos y los otros 2 como 5 minutos cada uno, ¿no? ¿Por qué esa primera parte, que es ese concierto funeral alemán, más o menos podríamos traducir ese título inicial, y luego son 2 motetes, ¿no? Simplemente de final? Cuéntanos la estructura y también el fragmento que hemos elegido, que es bellísimo, que es un coro, un solo y un coro, que tiene un texto también como muy desgarrado y una música que lo acompaña, pero siempre desde esa profundidad y austeridad, ¿no? que domina un poco toda la obra. Sí, la obra está concebida para ser interpretada durante un servicio funerario concreto. Es decir, es una obra que se adapta como un guante a la mano a unas necesidades de una liturgia determinada. En este caso, la liturgia funeraria pues, del príncipe Heinrich Royce de Gera. Toda la música que contiene la obra se adecua de esa forma a cada parte, por así decirlo, de la misa luterana, ¿no? La primera sección, la que mencionabas, la sección larga de los 26 minutos, se articula de una forma que el propio Schütz denomina misa alemana de Requiem. Y Tochen Requiem Messe, así titula en el autógrafo. Y se divide como en 2 secciones, por así decirlo. Una sección de Kyrie latino, pero a la alemana, claro, utilizan las 3 partes del Kyrie, Dios, Hijo, Padre y Espíritu Santo. Y después una segunda sección, que es la más larga, que es una parte, digamos, que haría como las veces de gloria latino. Y lo articula de una forma muy interesante. Debió ser un gran quebradero de cabeza para él hacer esto, porque él se encontró con la necesidad de poner música a los textos que el príncipe había mandado ensamblar en su féretro. Y en el féretro que estaba allí presente se encontraba todo escrito lo que estaba sonando, ¿no?, en la música. Son alternancias de textos bíblicos y de comentarios en forma de himno a estos textos, ¿no? Son todos... Más allá de la música, yo creo que es una cuestión que la digo sin absoluta humildad, pero el disco yo creo que es muy interesante porque nos permite leer en castellano unos textos que no se encuentran traducidos al castellano, de un valor cultural, histórico muy fuerte. Hablamos de textos de todo lo que es la himnodia del luteranismo de la primera hora, por así decirlo, ¿no? Cómo se fundamenta esa iglesia, en base a qué himnos, a qué teología, pues está todo ahí, ¿no? Parte de esa teología, en concreto la funeraria, ¿no? Entonces alternan, como decía, pasajes bíblicos con himnos, en forma de capela los himnos, los pasajes bíblicos en forma de soli, de forma solística, vaya, trío, dúo, cuarteto, incluso hasta quinteto, ¿no? Más. Y eso está ordenado todo al momento concreto de la liturgia, en la que se iba, digamos, alternando la asamblea con la música. La segunda parte es un motete al más puro estilo veneciano de Gabrieli, policordialidad total, y esto corresponde a la parte posterior al sermón del pastor. Y ya por último, el tercer número, que es una cosa absolutamente de otro mundo, ya pertenece a la parte final de la liturgia, a la despedida. El príncipe Royce muere, voy a hablar de memoria, creo que es el 6 de diciembre de 1635. El hombre era tozudo, no solamente en ensamblar un féretro con sus textos, sino que mandó ser enterrado el día de la fiesta del anciano Simeón, que era el 4 de febrero. Al bueno de Royce lo tuvieron desde el 6 de diciembre hasta el 4 de febrero, allí aguantando para ser enterrado, ¿no?
¿por qué quería celebrar su funeral el día de la fiesta de Simeón? Porque de alguna forma quería personificar en esta figura bíblica pues, a ese anciano que de alguna forma ya ha llegado el momento de poder pasar a la otra vida. Y Schütz, ¿qué hace? Pues utilizar estas palabras y crea una policoralidad asombrosa entre el coro de los vivos y el coro de los difuntos, donde entre ellos está Royce, el príncipe, la voz del barítono, digamos que de alguna forma encarna a esa figura del príncipe difunto, junto a dos serafines, ¿no?, que están en lo alto del cielo y cantan lo que hablábamos antes, ese Selig sind die Toten, benditos sean los muertos, ¿no?, como una especie de catarsis, ¿no?, en la que ya, al pasar a la otra vida, uno ya siente, digamos, la conclusión a todo. Ya han llegado a su nuevo lugar. Correcto. Digamos. Vamos a escuchar ese fragmentito de la parte inicial de esas exequias musicales de Schütz. Y como decía, el texto de esa capela que inicia este fragmento es muy especial y lo voy a leer porque creo que es muy significativo. Dice: qué desgraciado es nuestro tiempo aquí en la tierra, pronto el hombre descansará, porque todos tenemos que morir aquí en este valle de lágrimas. Hay por todas partes esfuerzo y trabajo, aunque prosperes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass mein Erlöser lebt, dass mein Erlöser lebt, dass mein Erlöser lebt. Uns wird er noch aus der Erden auferwecken. Uns wird er danach mit diesem eine Haut umgeben birgen. Uns wird er in meinem Fleisch, uns wird er in meinem Fleisch, uns wird er in meinem Fleisch Gott ziehen. Uns wird er in meinem Fleisch Gott ziehen. Bueno, pues por nuestra parte... Sí. Antes de cerrar, me gustaría hacer una pequeña mención, si quieres, José, porque a mí uno de los aspectos que más me ha traído el disco es precisamente la imagen, la portada. Sí. Nada, brevísimamente, porque realmente es una de las portadas más interesantes que yo he visto recientemente en un disco, en una grabación discográfica. Me gustaría que nos dijeras de dónde procede. Sí, pues... ¿Sí? Sí.
La portada es una suerte para mí, claro, porque es una obra de Arturo Bernet, que además nos acompaña aquí hoy, con lo cual estoy tremendamente agradecido. Es una fotografía de Sergio Padura en la que pues, están de alguna forma fotografiando un detalle de la plancha que se usó para sellar la obra luego en el lienzo en el que está actualmente. Es una obra que nos pareció tremendamente interesante vincular al disco porque más allá de la ruptura evidente, ¿no?, de dos lenguajes pues, alejados 4 siglos, hablan de un mismo principio, ¿no?, que es el principio que ordena fundamentalmente la música de Bach, de Schütz, con la belleza, en último término, que son esas proporciones áureas, la serie de Fibonacci, bueno, en definitiva una serie de equilibrios y de armonías que nos invitan a sin saberlo, ¿no?, de alguna forma inconsciente, a recibir algo de aquello a lo que nos estamos exponiendo, ya sea en forma de sonido, en forma de arte, en forma de cuadro, por así decirlo, de escultura. Y el concepto oscuro, pues evidente, pues está vinculado a las exequias, pero la clave está en el punto de luz, ¿no? Ese punto de luz que transmite esta música, porque esta música no es una música oscura, es todo lo contrario. Si uno se aproxima a esta música sin conocimiento del alemán, no entiende nada, pero sí que puede percibir que es una música que transmite paz, que transmite serenidad, que transmite optimismo, y eso no es una casualidad, no es ninguna casualidad. Y era el punto que queríamos, ¿no? Fueron muchas conversaciones con Arturo, maravillosas en su estudio. Arturo es una persona a la que admiro. Y encontramos que esto podía ser una vía por la que empezar a caminar y culminó en esto. Y yo creo que el resultado es extraordinario y es mucha gente la que me ha hecho mención a la portada, sí. Pues enhorabuena al artista y enhorabuena por haberla elegido porque me parece efectivamente original, sugerente y subliminalmente muy enlazada, muy implicada con el espíritu de la música. Vamos a cerrar aquí ya. Sí, nada, simplemente agradecer también a todos los que han participado en el disco, que están por aquí, Fran, Tamar, que no hemos mencionado a todos los que han formado parte de Concertus König, pero que gracias a ellos este disco es fabuloso y seguro que Eduardo lo está escuchando en algún lugar. Ahora vamos a ver el teaser, que dura 4 minutos, si no os parece mal, si es posible, por tiempo. Yo no sé si nos va a dar tiempo ya, porque aquí son muy estrictos, ¿eh? Bueno, pues lo tendremos. Sí, 4 minutos. Sí, es justamente lo único que nos queda. Claro, sobre todo es para ver a Paco Moya, que ahí sí que habla, y así podemos ver también a la parte discográfica. Pero nosotros ya nos despedimos antes. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a vosotros. Sí, yo voy también a lo mismo. Von Mutterleibe kommen. El vínculo entre Schütz y Johann Sebastian Bach es el hilo conductor de este disco en torno a 2 de las obras más importantes del barroco alemán. Lo más interesante es descubrir desde la partitura cómo ambos autores están íntimamente conectados. Es un trabajo que empieza pensado hace pues, más de 2 años, desde que Jorge me plantea grabar una obra tan importante como son las exequias de Schütz y junto con ellas pues otra de las grandes obras en el ámbito de la música vocal del barroco como son la cantata Actus Tragicus de Bach. Es emocionante observar cómo las 2 obras que articulan el disco, aun estando escritas en periodos diferentes, en el caso del Actus Tragicus en la juventud temprana de Bach, en cambio las exequias ya en un periodo de madurez de Schütz, y además concebidas con sus particularidades estilísticas y formales, toman su posición frente a la muerte desde la luz y la esperanza. Y todo esto
a través de una belleza que trasluce y se deja atravesar por un torrente de fuerza y de vida. Quizá la mayoría de las veces la música se relaciona con Bach, es decir, la gente dice compositores antes de Bach, después de Bach, ¿no? Para mí, quizá uno de mis favoritos sería Schütz, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora. Entonces imagínate, Bach, que es el referente, y tocar Schütz es un poco pues, un sueño de música. Las sesiones de grabación con unos músicos sin duda magníficos, unas voces maravillosas, muy bien escogidas por parte de Jorge. Y yo creo que lo que más me gusta es que ha primado ante todo la calidad de la música. Es decir, estamos hablando de obras maestras. Actus Trágicos es una obra maestra de las cantatas, las exequias también, y considerado por todo el mundo. Más allá de eso, pues es una gozada porque hay muchos amigos tocando, cantantes fantásticos. Entonces, bueno, en ese sentido para mí es justo lo que yo quiero hacer, este repertorio. Yo estoy enormemente contento con él. En IBS estamos contentos, tanto Gloria, la persona que ha llevado toda la producción, como yo, y pensamos que será un disco que tendrá mucho y muy bueno recorrido, tanto nacional, por supuesto, como internacional.